¿Alguna vez se han puesto a pensar qué es esa magia que pasa en el mismísimo instante en que apretamos el botón de encendido de cualquier cosa? Antes de que veamos logos, sistemas operativos o aplicaciones, hay un software, uno invisible, fundamental, que le da vida al hardware. Hoy vamos a ponerle el reflector encima a ese héroe silencioso. A ver, vamos a meternos de lleno en esto. La gran pregunta es esa. ¿Cómo un montón de circuitos sabe que tiene que, no sé, buscar un disco duro, revisar la memoria y empezar a chambear? Todavía no hay Windows, no hay macOS, no hay nada. Esa primera chispita de inteligencia, ese es justo el misterio que vamos a resolver hoy. Y bueno, la respuesta a esa pregunta inicial tiene un nombre: firmware. Pero, a ver, no piensen en él como un programa que instalamos y ya. Es más como el alma misma del dispositivo, algo que está fusionado con el metal y el silicio. Lo que hace tan especial al firmware es que es software permanente, o sea, está grabado en una memoria especial que no se borra cuando apagamos el equipo. Es como si fuera el ADN o los instintos de un dispositivo. No necesita que nadie lo cargue, simplemente despierta y se pone a hacer su única misión: controlar el hardware para el que fue diseñado. Y esto es lo más increíble. El firmware no es solo cosa de computadoras, para nada. Está literalmente en todos lados. El router que nos da el Wi-Fi, la impresora, la tele, hasta la lavadora. Cada uno de estos aparatos tiene su propio firmware, uno súper dedicado que le dice exactamente cómo funcionar. Es básicamente el software que convierte un objeto inerte en una herramienta útil. Ahora, para que entendamos el firmware a fondo, vamos a ver el ejemplo más famoso de todos, el que vive en el corazón de cada computadora. Hablemos del BIOS. El BIOS, que significa Sistema Básico de Entrada y Salida, es un tipo muy específico de firmware. Su trabajo no es controlar una lavadora, claro que no. Es algo mucho más complejo: despertar a una computadora. Imagínenselo como un sargento instructor que pone en fila a todos los componentes antes de que llegue el general, que en este caso sería el sistema operativo. El proceso de arranque que dirige el BIOS es una secuencia súper ordenada. Primero hace el POST, que es como pasar lista, una autocomprobación para ver si los componentes vitales como el procesador y la RAM están ahí y responden. Luego inicializa todo ese hardware. Después se pone a buscar de dónde arrancar, siguiendo el orden que le hayamos dicho. Y ya al final, cuando encuentra un sistema operativo, le pasa la batuta a un programita llamado bootloader, que es el que se encarga de cargar todo lo demás. Y en ese preciso momento, el trabajo del BIOS terminó. Y esta pantalla azul es muy probable que la hayan visto alguna vez. Pues bueno, este es el centro de mando del BIOS. Es la interfaz donde podemos decirle: oye, hoy arranca desde el USB en lugar del disco duro. Es, digamos, la cara visible de todo ese proceso de arranque que acabamos de describir. Claro que esa pantalla azul ha evolucionado y mucho. Lo que encontramos hoy en las compus modernas se llama UEFI. Y como pueden ver, es una interfaz gráfica, hasta se puede usar el mouse y tiene muchas más opciones de seguridad. Pero lo que es crucial entender es que, aunque se vea súper diferente, el UEFI es el sucesor del BIOS y cumple exactamente la misma función fundamental: despertar a la máquina. Muy bien, ya tenemos claro qué es el firmware y qué es el BIOS. Ahora viene el momento clave. Vamos a dejar súper clara la relación que hay entre los dos. Miren, esta frase lo resume absolutamente todo y es la idea más importante que se deben llevar. Todo BIOS es firmware, pero no todo firmware es un BIOS. Piénsenlo así. Firmware es la categoría general, como decir vehículo, y BIOS es un tipo específico, como decir autobús. Aquí la diferencia se ve clarísima. Por un lado tenemos el BIOS o UEFI, diseñado para arrancar una máquina compleja y versátil que puede correr un montón de sistemas operativos. Y por el otro, el firmware de un microcontrolador, como el de un termostato, por ejemplo. Su propósito es uno y solo uno: no carga un sistema operativo, él es el sistema operativo completo de ese dispositivo. Su complejidad es mucho más enfocada, mucho más directa. Y justo esa idea nos lleva de vuelta al mundo que está más allá de las computadoras. Porque el verdadero dominio del firmware está en los miles de millones de dispositivos que nos rodean, los que conocemos como sistemas embebidos. Esta plaquita, un Arduino, es un ejemplo perfecto.
Es un microcontrolador al que le cargamos un programa, o sea, un firmware, para que haga una sola cosa: controlar un robot, medir la temperatura, prender unas luces, lo que sea. No tiene BIOS, no carga Windows, apenas recibe energía, ejecuta su firmware y nada más. La diferencia es total. Su único trabajo es correr el firmware que tiene dentro. Y eso es precisamente un sistema embebido. Un sistema que fue diseñado para una tarea específica. El microondas siempre va a ser un microondas. No podemos reprogramarlo para que sea una consola de videojuegos, ¿verdad? Su firmware está embebido, o sea, integrado, como parte de su identidad. Es el motor silencioso de toda la tecnología moderna. Ahora, como el firmware es tan fundamental, tan básico, manipularlo es algo delicado. Y de ahí viene un término que quizá han escuchado por ahí: break-error. Significa literalmente que si una actualización de firmware sale mal, el dispositivo puede quedar completamente muerto, tan útil como un ladrillo. El alma del hardware, digamos que se corrompió. Y las causas suelen ser cosas catastróficas, pero simples. Imagínense un apagón justo en el momento en que se está escribiendo la nueva versión, o usar un archivo que no era para ese modelo de dispositivo, o un simple error en el software de actualización. Por eso, actualizar el firmware de un aparato siempre viene con una advertencia. Así que, para cerrar, la idea es esta. Desde el BIOS, que arranca una computadora, hasta el código que hace parpadear la lucecita del router, el firmware está por todos lados, haciendo tareas súper críticas en silencio. La próxima vez que enciendan algo, lo que sea, acuérdense de ese primer programa que despierta y le da vida. La pregunta es, ¿ahora son capaces de verlos?